del Álamo, quien nos visita por primera vez en la universidad y por primera vez en Colombia. Esperemos que la estadía le sea muy grata. Desde la Universidad Autónoma de Madrid. Él es un profesor investigador vinculado al doctorado interuniversitario de educación ambiental y a otros programas académicos en este orden, con mucha experiencia a nivel de procesos de formación, de docencia, de investigación y de extensión. Quisiera también extender este agradecimiento, pues en segundo lugar, Antonio González, profesor también, investigador de la maestría y discípulo del profesor Benayas, quien ha puesto todo su cariño por la maestría y su tesón para que esta posibilidad, en principio, de contar con la visita del profesor Benayas haya sido ya un asunto tangible, un asunto concreto, y lo tengamos en la tarde de hoy aquí. Era una inquietud que el profesor Antonio tenía hace muchos días y fue una estrategia que compartí con ustedes, con la mayoría de ustedes, la última vez que nos reunimos en este recinto para la celebración del Día del Medio Ambiente en junio. Recuérdenlo bien, que les dije que ya habíamos pensado cómo desarrollar este evento. Agradecerle también a ustedes, a los profesores, a los egresados, a los estudiantes, a quienes han terminado su proceso de formación y están en desarrollo de sus tesis, en especial, sin excluir absolutamente a nadie, a los estudiantes de Frailejones, de Gaya y de Manglares, a quienes les propusimos como valor agregado del seminario la calificación de la electiva de este periodo académico. De hecho, el profesor al final va a calificar el desarrollo de las actividades que él les va a proponer en este seminario. El seminario es una puesta en escena de experiencias, y seguramente experiencias que él va a querer que vayan y vengan tanto de él hacia ustedes como de ustedes hacia él, de tal forma que hay que romper estos protocolos que a veces se nos hacen muy rígidos y entrar en confianza para generar un espacio de compartir nuestras experiencias con el fin de buscar panoramas más amplios, en el caso de los estudiantes, sobre sus procesos de investigación en educación ambiental. Los materiales que se acostumbran a entregar en este tipo de eventos, como ya es costumbre en la maestría, no van a ser en físico, ni han sido enviados previamente a sus direcciones electrónicas más allá del programa. Lo que sí va a hacer el profesor Benayas es colocarles a ustedes la información de dónde pueden conseguir un amplio número de publicaciones entre libros, revistas y artículos en educación ambiental y en investigación en educación ambiental, que ustedes pueden bajar sin ningún costo. De allí se deriva la idea que él ha querido compartir con ustedes, que está plasmada en el programa que vamos a desarrollar. Entonces quería hacer esta serie de precisiones para que podamos iniciar. Lo otro es que la dinámica del curso, una parte descansa en la propuesta del profesor, cómo les va a sugerir a ustedes grupos de trabajo, temas, tiempos, espacios, y la otra dinámica es la de tomar la experiencia nuestra en la maestría, que trabajamos por bloques, y saber en qué momento hay que hacer un break, y que ese break no pase de ser eso, un break, para que podamos aprovechar al máximo la presencia de nuestro invitado, tanto hoy como mañana, como el sábado, que vamos a trabajar normalmente de 8 a 4 de la tarde. Hoy trabajamos igual que el día viernes, de 5 a 9 de la noche. Este ha sido un esfuerzo
que de pronto ustedes no conocen algunas intimidades de él y que de alguna manera yo se las he manifestado, pues no todas a nuestro invitado, pero a mi modo de ver esto es una especie de parto con forceps por el cuadrar la agenda de nuestro invitado, porque no es fácil, tiene muchas ocupaciones, por venderles la idea a ustedes y ser lo suficientemente convincente, porque ustedes entiendan que la maestría en términos de calidad necesita la presencia de profesores no solamente nacionales, regionales y locales como los tenemos, sino también de profesores internacionales. Recuerden que el año pasado en el segundo semestre trajimos a Alonso Aguilar de la UNAM y vamos conjuntamente con el profesor Antonio a pensar en traer a un profesor de Brasil que también ha compartido con Antonio otras experiencias en otros espacios para el próximo semestre, de tal manera que ustedes puedan valorar y ponderar estos esfuerzos. Por otro lado, algunas personas me han dicho, y ojalá me lo hubieran dicho a mí porque lo han dicho en otros escenarios, que por qué tenían que pagar 60.000 pesos y ya pagaron el semestre. En casi todas las universidades este tipo de estrategias cocurriculares, así los estudiantes hayan pagado la matrícula, a veces requieren de aportes, y un educador ambiental no puede estar todo el tiempo pensando qué puede hacer el programa por mí, sino también qué puedo hacer yo por el programa, cosa que no requiere explicación con ustedes, porque ustedes están aquí porque fueron adeptos a la propuesta, pero seguramente en otro espacio y en otro lugar me va a tocar hacer unas precisiones, porque se han dado ahí algunas cosas que yo no las termino entendiendo, pero lo importante es que ya estamos aquí. Vuelvo y les repito, muchísimas gracias a todos ustedes, a los profesores, a los egresados, a los estudiantes, al profesor Javier Benayas, al profesor Antonio González, y iniciemos. Los dejo entonces con nuestro invitado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Que para que se grabe tengo que tenerlo, entonces intentaré, aunque me muevo mucho, llevar siempre el micrófono. Bueno, yo encantado de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Llevo 30 años trabajando en educación ambiental. Es una pasión, es decir, ha sido mi vida, y digo que los que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, pues dedicamos demasiado tiempo al trabajo, pero también lo estamos disfrutando, ¿no? Entonces, son 30 años que he trabajado en la triple faceta que Wilson nos decía. Es decir, yo creo que no podemos disociar, y además uno de los grandes problemas que tenemos los universitarios es de que muchas veces en las aulas predicamos unas cosas que luego no somos capaces de llevar a cabo. Es decir, que somos excesivamente ideólogos o teóricos de lo que se debe hacer, y muchas veces a la hora de ponernos a la práctica no tenemos la experiencia y la vivencia de que si eso que estamos diciendo que se tiene que hacer, si realmente es viable, ¿no? A mí siempre me ha gustado el bajar al terreno, el actuar, el llevar a cabo las cosas que propongo para ver si son viables. Por eso soy docente desde la práctica, es decir, desde la actuación directa para resolver los problemas ambientales, que es lo que vamos a hablar, y soy investigador. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos, y lo vamos a comprobar a lo largo de los 3 días, de avanzar y de mejorar es investigando y evaluando sobre lo que estamos haciendo. Si no somos capaces de detectar qué cosas son positivas, qué cosas son negativas en las cosas que vamos haciendo, siempre somos igual de buenos o igual de malos, no mejoramos. La única posibilidad que tenemos de que cada día seamos mejores profesionales es que estemos investigando, estemos evaluando sobre lo que estamos haciendo. Y eso va a ser una de las partes importantes de lo que vamos a trabajar en estos 3 días. Yo, desde que Antonio contactó conmigo, que hace ya muchos años que lleva intentando que venga para acá, y que siempre por algún motivo u otro ha sido complicado, y que al final pues ahora se ha dado la ocasión. Cuando me pidieron un programa, yo envié un programa, pero siempre lo he enviado como un poco tentativo.
¿Por qué? Porque a mí me gusta que también que el programa lo vayamos haciendo sobre la marcha. Ver un poquito cómo va la dinámica, qué demandáis vosotros. Yo en 30 años os puedo contar muchas cosas, muchas vivencias y muchas experiencias que os puedan ser de interés. Pero claro, os puedo contar cosas que a lo mejor no nos interesa. Entonces lo mejor es que empecemos a andar y entre todos vayamos haciendo el camino de estos 3 días, y en función de lo que vayamos detectando, yo vaya detectando que os pueden ser mucho más interesante, mucho más valioso, yo tengo la suficientemente capacidad o cintura para ir cambiando totalmente el programa y que el programa acabe siendo una cosa totalmente diferente al que hemos propuesto. Pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha sin ningún problema. Yo hablo mucho y yo no tengo ningún problema para tirarme 16 horas hablando, pero si a mí me dicen que tengo que ir a un curso que voy a estar escuchando a una persona 16 horas hablando, creo que me borro inmediatamente, ¿no? ¿Y por qué también? Pues porque creo que lo importante es aprender sobre la práctica. Entonces, quizá hoy yo voy a hablar más, pero no preocuparos que yo desde el principio, tal como lo hago con mis alumnos, es diseñar un programa en el cual se puede hacer una práctica que podáis aprender y que yo, de alguna forma, os pueda opinar sobre lo que vosotros estáis haciendo. Es decir, si daros un poquito de feedback, va a ser un grupo demasiado grande, pero aún así vamos a intentar hacerlo. Es decir, yo, aunque el grupo sea grande, no voy a dejar la oportunidad de que podamos ir haciendo algunas prácticas y algunos diseños que os permitan avanzar y bueno, pues, también valorar lo que vosotros estáis aprendiendo, lo que yo voy a ir contando, ¿no? Pues de alguna manera son algunas pinceladas de un poquito cuál va a ser el planteamiento de los 3 días. Dar las gracias a Wilson y Antonio. La verdad es que han hecho un esfuerzo importante para que yo pudiera estar aquí, y yo creo que pues a ellos hay que agradecérselo, y que bueno, si esto es un éxito, el éxito será suyo, y si es un fracaso será mío, porque no lo he hecho lo bien que ellos esperaban. Pero no os preocupéis, que espero que no sea así, ¿no? Hoy yo quería plantear, yo siempre a mis alumnos, cuando empiezo una sesión de mi asignatura, les digo, hay 2 clases que no os podéis perder. Las demás, si queréis, os las podéis perder. Hay 2 que son fundamentales. Entonces, es la de diseño de programas y evaluación de programas. Entonces, hoy voy a empezar con la primera parte, que para mí es básica. Es decir, claro, yo voy a contar cosas que pueden ser un poco teóricas, pero que son la base de toda la experiencia que yo llevo acumulado, de las cosas que creo que funcionan y las cosas que creo que no funcionan. Entonces, cuando yo planteo a mis alumnos cómo tienen que diseñar un programa, es en base a lo que yo ya he estado viendo que funciona y que más o menos puede ponerse sobre la práctica. Entonces, vosotros, como me imagino que ya habéis trabajado en tema de diseño de programas de educación ambiental, pues vais a comparar lo que vosotros tenéis de experiencia con lo que es mi experiencia, y ahí pues a lo mejor salen chispas o salen cosas que son comunes, o bueno, vamos a ver qué vamos a ir comparando, ¿no? Antes un poquito de empezar a hablar del diseño del programa, empezar por un cuento, empezar por una historia que a los ecólogos es lo primero que nos cuentan. Es decir, es como una de las primeras lecciones que nos cuentan en ecología, que bueno, suena a un cuento porque realmente parece un cuento, ¿no? Y es de una isla en Alaska en la cual no había grandes herbívoros, y introdujeron 12 renos. Es decir, metieron 12 individuos de machos y hembras de renos, y claro, los renos encontraron un paraíso. Vivían felices, se reprodujeron alegremente, y veis que en unos 20 años que hubo, hay un momento de una cierta crisis o de condiciones un poquito más negativas. De esos 12 ejemplares se pasó a 2000 ejemplares en unos 20 años. En ese momento las condiciones empezaron a cambiar. Los renos habían empezado a comer demasiado, a empezar a deteriorar el entorno en el cual estaban viviendo, y se empezaba a degradar el suelo, y la isla empezó a cambiar radicalmente. Eso hizo que los renos, de vivir en un paraíso, empezaron a vivir en un sitio que era muy hostil y muy difícil para ellos poder sobrevivir. Y de hecho vino la gran debacle, y en otros 10 años se volvió una población de nuevo de unos 20 ejemplares, debido a esos
deterioros y esos cambios que se hayan producido en la isla. Bueno, aquí luego hay mucha... ¿Cómo continúa el cuento? Es decir, ¿qué ocurriría si eso se continuara en el tiempo? Pues probablemente la población volvería a crecer, ya no tanto a los 2.000 ejemplares, sino bastante menos. Volvería a haber otro periodo de crisis que ya no sería de 20, sino a lo mejor sería de unos 300, 500, y habría una asíntota y se iría buscando un equilibrio entre el número de renos y las condiciones ambientales de la isla. Bueno, pues esta historia, que es una historia real, yo la he simulado también para la población humana. Si uno juega con el crecimiento poblacional y juega con los años, pues puede situar más o menos a dónde nos encontramos los renos, que somos la especie humana, dónde nos encontramos en esa isla que es la biosfera. Y veis por esa línea oscura que nos estamos acercando cada vez más a ese punto crítico de cambio en el cual la subsistencia cada vez va a ser más complicada. Bueno, esto es una simulación, eso es mentira. Es una simulación de la historia anterior, en el cual, bueno, pues nos estamos suponiendo que la especie humana es como los renos y que solamente dependemos de alimentos de la biosfera y que no tenemos neuronas y que no podemos tener capacidad de adaptación a los distintos cambios que se puedan producir. Es un modelo excesivamente malthusiano de crecimiento poblacional que no es real. Pero si vamos a datos reales, no sé si conocéis los estudios que se han hecho ya sobre huella ecológica, es decir, que los estudios de capacidad de carga lo que intentan es ver cuántos individuos pueden vivir en un territorio determinado. Los estudios de huella ecológica es lo inverso. ¿Cuál es la huella ecológica que tiene una determinada ciudad, una determinada población, una determinada región o un determinado país debido a los recursos que consume? Bueno, pues en los estudios que se han realizado, a partir de los años más o menos 85, la especie humana está consumiendo más recursos que los que la Tierra es capaz de generar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos jubilamos y tenemos un dinero, lo metemos en un banco, mientras que estemos consumiendo los intereses que nos está dando ese dinero, el capital lo mantenemos. Es decir, siempre tenemos un dinero ahí de reserva que podemos utilizar. ¿Qué ocurre si además de los intereses nos empezamos a comer capital? Porque si vivimos muchos años, llegará un momento que nos vamos a quedar sin intereses y sin capital. Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en la biosfera? Este mismo ejemplo. Es decir, estamos empezando, por eso ese dibujito de ese minero picando. Es decir, hemos pasado desde el año 85 a consumir capital. Es decir, no solamente los recursos que es capaz de generar la biosfera anualmente, sino mucho más de eso, sino lo que es la base que sustenta esos recursos. Por lo tanto, el modelo en el cual nos estamos encontrando o del cual partimos a nivel global, no todos los países son los mismos, no todos los países consumen igual, no todos los países tienen la misma huella ecológica, no todos los países tienen la misma cantidad de recursos para sustentar esa huella ecológica. Pero no me quiero extender mucho en esto, simplemente es una introducción a lo que vamos a hablar, porque para mí es importante contextualizar en qué estamos, para qué hacemos educación ambiental. Este año han dado el premio Príncipe de Asturias, o a uno de los personas que han dado el premio Príncipe de Asturias. Es un sociólogo, Zygmunt Bauman, que expresaba muy claramente esta idea. Nuestros nietos pagarán la factura de nuestra orgía consumista. O dicho de otra forma, quizá estamos en la generación que estamos viviendo mejor que nuestros abuelos y que nuestros padres, y que estamos viviendo también mejor que nuestros hijos y que nuestros nietos. Estamos en un momento de inflexión de lo que es la gestión del territorio y la gestión de los recursos, que si no la cambiamos estamos dejando estamos viendo mucho mejor, porque estamos teniendo unos niveles de consumo mucho mayores que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos, pero nuestros hijos y nuestros nietos muy difícilmente lo van a poder mantener. Por eso el modelo tiene que cambiar. Por
por eso la educación ambiental va a ser importante. Porque si no tenemos claro por qué hacemos educación ambiental, no tenemos norte. Y ahora lo vamos a ver. Es decir, si no tenemos el referente de a dónde vamos, a mí me gusta mucho poner esta transparencia, que es de un libro de Alicia, en el País de la Maravilla, en el cual Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo seguir? Y el gato le contesta, depende a dónde quieras llegar o a dónde quieras ir. Vosotros imaginaros que salir de vuestra casa con el carro y que no tenéis claro a dónde queréis ir. Vais a dar vueltas con el carro para un sitio o para otro, pero es que no tenéis claro si queréis ir a Bogotá o si queréis ir a cualquier otro sitio. Es lo más absurdo. Bueno, pero es que la sociedad y cada uno de nosotros en la vida estamos funcionando así. No tenemos claro en un sentido ecológico hacia dónde queremos ir, cómo queremos. Y por desgracia, como no lo tenemos claro, otros nos marcan la dirección de hacia dónde tenemos que ir. Nos marcan la pauta de dónde tenemos que dirigirnos. De alguna forma, si tenemos claro que la sociedad o el sistema productivo o el sistema de consumo en el cual estamos viviendo es insostenible y que tenemos que marcar una dirección, tenemos que tener claro cuál es esa dirección. La dirección en la cual pues se están marcando, hay muchas etiquetas. La de sustentabilidad pues quizás no es la que más ha tomado auge en los últimos años a nivel internacional. Ahora mismo se está hablando también de decrecimiento. Hay distintas etiquetas en las cuales de alguna forma están marcando como ese cambio de tendencia, ese punto de inflexión hacia otra forma de concebir el funcionamiento, la gestión y el desarrollo en una sociedad moderna. Que estamos en un momento de cambio. Ahora mismo la crisis, sobre todo que en países occidentales como España que está viviendo, es clave. Esta crisis puede ser el inicio de una crisis más grande, puede ser un aperitivo, puede ser un aviso y puede venir dentro de 3 o de 5 o de 10 años, pero todas las sociedades, la griega, la romana, la egipcia, todas las sociedades que han sido una dominantes en el mundo han tenido su periodo de crisis y han tenido que venir a otra sociedad que tiene unos planteamientos totalmente diferentes. De alguna forma la sociedad y la civilización en la cual estamos viviendo está dando sus últimos estertores. Esto no puede durar. Que lo veamos nosotros, que lo vean nuestros hijos, lo vean nuestros nietos, eso es lo que no tenemos la fecha puesta y que no podemos identificar. Tendremos más suerte o menos suerte de vivirlo o no vivirlo, pero luego el periodo de cambio llegará y no creo que en mucho tiempo. Entonces, si este es el escenario, ¿cómo podemos ser nosotros intervenir creando el argumento de esa obra de teatro para que los actores cambien su forma de vivir? Nosotros además como educadores somos los que intentamos intervenir socialmente para que se produzcan esos pasos y esas vías a facilitar a que se produzca un cambio social. Hay muchas alternativas. Hay grupos que intentan sensibilizar haciendo contrapublicidad. Este es un grupo que hay en España que se llama Consume hasta morir, que lo que intenta es ir a producir reacciones muy bruscas. Luego hablaremos un poquito de publicidad, pero a producir efectos muy impactantes con campañas de contrapublicidad, es decir, de publicidad agresiva, pero exagerando el consumo, con una forma de provocar a la sociedad. Si os metéis en la página de Consume hasta morir, vais a encontrar ahí como muchas actuaciones, muchos ejemplos de las acciones que ellos hacen en ese sentido, ¿no? No os preocupéis, os voy a dar las transparencias luego para que las tengáis. Es decir, que si no queréis tampoco eso escribir mucho, que las vais a tener sin problema luego para que las podáis trabajar con ellas si queréis. Este es otro grupo francés
que se llaman los desinfladores, que van por las calles de París y todos los todoterrenos que se encuentran por las calles los van desinflando las ruedas. Es de alguna forma consideran que los todoterrenos, pues para la montaña o para el campo está bien, pero para una gran ciudad lo que hacen es contaminar mucho más. Entonces, es un grupo que va mucho más allá de la información, va a la acción. No solamente informados, sino que actuamos e intervenimos. Hay otros grupos que van más allá y que se dedican a hacer ecosabotajes. Tenemos muchas alternativas de cambiar la sociedad. Pero sin duda, los que estéis aquí y el que está hablando, apostamos por una alternativa, que son las alternativas educativas. Que creemos que la sociedad se puede cambiar, y que se puede cambiar porque, de alguna manera, yo siempre me gusta decir que antes que la especie humana estuvieron los dinosaurios. Posiblemente nadie pensaba que los dinosaurios pudieran desaparecer de la faz de la Tierra. Animales más grandes, con más capacidad de adaptación, que dominaban la Tierra como ninguna otra especie quizás lo haya hecho, llegaron a desaparecer. Bueno, la especie humana, tenemos dos alternativas: o comportarnos como dinosaurios y esperar que ocurra algo que nos haga desaparecer, o realmente adaptarnos a las circunstancias, prever los problemas y de alguna forma cambiar para solucionar esos problemas. Tenemos unas neuronas en nuestra cabeza que nos permite actuar, nos permite predecir los problemas e intervenir sobre los problemas. Y eso de alguna forma es lo que va a hacer la educación. La educación es intentar que las personas sean conscientes de los problemas y que intervengan para solucionar los problemas. De alguna forma, esta gráfica que tenéis ahí es, hay una asociación japonesa que todos los años la Glass Foundation, Asahi Glass Foundation, hace todos los años un estudio, cada 2 años, preguntando a la gente que asistió a la conferencia de Río cuáles son su percepción sobre los grandes cambios que se han producido a nivel mundial en temáticas ambientales y cuáles son los principales factores de cambio que se están produciendo a nivel internacional. No sé si lo veis con claridad, pero veis esta línea morada que está en la parte superior, con una muy próxima que es de color rojo. Bueno, pues esos dos factores son la educación ambiental y las actividades que están realizando ONGs, fundaciones o entidades no lucrativas. Son de alguna forma, según perciben especialistas que participaron en Río y que están en primera línea en los temas ambientales a nivel mundial, son los dos factores que están produciendo más cambios sociales en las temáticas ambientales. Es decir, el poder que tiene la educación ambiental es enorme. El apostar por la educación como una vía de cambio es quizá una de las mejores alternativas para que podamos cambiar la sociedad. Ahora bien, aquí hay otras políticas, otros cambios, los avances científicos y técnicos, la incorporación de esos avances en los sectores empresariales e industriales, la aplicación de sistemas de reciclaje de residuos y de recursos. De alguna forma, todo esto son como actuaciones sociales que parece que van por buen camino. Ahora, si vemos los indicadores de carácter más ambiental que miden la salud de la biosfera, la biodiversidad, la conservación de los bosques, el cambio global, la pobreza y el exceso de población, o los estilos de vida y los patrones de consumo, veis que cada vez la percepción es que van a peor. Es decir, tenemos un escenario en el cual tenemos unas enfermedades de deterioro del entorno y del medio ambiente, y de alguna forma si la biosfera fuera un enfermo, que fuera un médico, y el médico le hace un diagnóstico, todos los indicadores son malos. Las recetas y las medicinas que estamos aplicando parece que van bien, así que las medicinas que estamos aplicando no podemos decir que sean malas, pero estamos aplicándolas a un ritmo o no tienen la suficiente eficacia para parar los problemas que queremos solucionar. Por lo
Por tanto, educación ambiental, sí, educación ambiental se ha hecho muchísimo en los últimos años, pero está siendo todavía muy ineficaz. Está la cantidad de educadores ambientales que hay en España, que habrá en Colombia, que hay en muchos países, se están dejando la piel por cambiar la sociedad, pero en muchas ocasiones nos estamos equivocando. Hemos errado en nuestra estrategia, o la forma que tenemos de actuar es insuficiente para poder todavía llegar mejor a las personas a las cuales nosotros queremos convencer. Por lo tanto, la educación ambiental es buena, pero quizá lo que hemos venido haciendo es insuficiente. Y en ese sentido tenemos que cambiar radicalmente de estrategia. Este es el aperitivo. Ahora empezamos en verdaderamente lo importante. ¿Cómo cambiamos esa estrategia? ¿Cuáles son los pasos que podemos dar para, si lo que hemos estado haciendo no es lo mejor, hacia dónde deberíamos dirigir la educación ambiental? Entonces, aquí de alguna forma planteo el cómo, de luego un paso importante para poder avanzar es tener estrategia. Un ejército que no tiene estrategia se lo cepillan inmediatamente, es decir, va a perder todas las batallas. Si no tiene estrategia, no tiene capacidad de ganar nada. Tenemos que tener una estrategia, y para tener estrategia tenemos que trabajar juntos. Es decir, si entre todos definimos cuáles son los frentes débiles, podemos hacer que nuestro ejército ataque bien esos frentes débiles y no a las partes que a lo mejor no son tan necesarias. Por eso, nosotros en España hicimos un documento de estrategia que lo llamamos el Libro Blanco. El Libro Blanco, en el cual de alguna forma se identificaron todos los sectores sociales sobre los cuales era prioritario intervenir y de qué forma íbamos a intervenir para cada uno de esos sectores sociales. El Libro Blanco este os lo podéis bajar, luego os daré direcciones para que os podáis bajar todos estos documentos, porque se pueden bajar gratis y que son además documentos muy interesantes. Solamente para que tengáis algunas pinceladas de este documento. Claro, el documento de estrategia es un libro muy gordo con mucha palabra. Es decir, no una Biblia, pero es una cosa tremenda. Entonces, para que la gente lo pudiera entender, se hizo el Libro Blanco en pocas palabras, con dibujitos, para que cualquier persona de cualquier nivel educativo o de cualquier sector pudiera entender qué era eso de una estrategia de educación ambiental. Entonces, os voy a poner 3 o 4 imágenes para que veáis algunos puntos claves en el que nosotros fijamos que eran prioritarios a la hora de trabajar. La educación ambiental es una herramienta para transformar la realidad. Es decir, no es algo teórico, no es algo solamente para la escuela, no es algo, bueno, sabéis que en Estados Unidos, en muchos estados, se ha prohibido la educación ambiental en la escuela. No se deja enseñar educación ambiental en la escuela, porque de alguna forma se consideraba que se estaba creando ecologistas o personas que luego intervenían en contra de los empresarios. Entonces, que era una enseñanza muy ideológica que luego cambiaba la realidad de la sociedad, y por lo tanto hay estados que se ha prohibido la educación ambiental. Por eso en Estados Unidos también ha surgido la educación para el desarrollo sostenible, otra etiqueta que, bueno, de eso tendríamos mucho que hablar, de las dos etiquetas que han estado en juego últimamente entre educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible. Pero no hay que perder de vista que si nosotros trabajamos en educación ambiental es porque queremos cambiar las cosas y que queremos cambiar la sociedad en la cual nosotros vivimos. Que la sociedad en la cual no vivimos no nos gusta, que tienen muy poco en cuenta los temas ambientales, que en las escalas de valores los temas ambientales, bueno, yo ahora justo estaba escribiendo una cosa en una encuesta que se hacía entre los españoles hace unos 3 años, los temas ambientales aparecían, la problemática ambiental, como la 4ª preocupación de los españoles. Que ya estaba muy bien, la 4ª preocupación. Ahora con la crisis ha bajado a la 8ª. Es decir, que ya, cuando hay otras circunstancias, de luego los temas ambientales pasan totalmente a ser secundarios, terciarios o cuaternarios. Es decir, que ya de luego no tienen ninguna prioridad social. Bueno, los que nos dedicamos a este tema es que consideramos que tienen que darle más importancia. Por eso, de alguna forma, trabajamos para cambiar la realidad y cambiar la sociedad en la cual estamos viviendo. De alguna forma, si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar primero lo más cercano.
Gandhi decía que si quieres cambiar el mundo, empieza cambiándote a ti mismo. Por alguna forma, que si nosotros queremos cambiar la sociedad y queremos cambiar la forma de actuar, tenemos que empezar cambiando pues nuestra casa, nuestro entorno, nuestra universidad, nuestro colegio, nuestro instituto, es decir, el ámbito en el cual nosotros vivimos. Porque ese empezar de lo cercano, trabajar con el ambiente más próximo, es lo que nos da fuerza. En España ahora mismo hay el Centro Nacional de Educación Ambiental, tiene un programa, no sé si tengo luego alguna transparencia, pero ya si no os lo cuento, tiene un programa excelente que se llama Hogares Verdes. Es un programa que se inició desde el Centro de Educación Ambiental y que ha ido creando redes de hogares que se incorporan para participar en programas de ahorro de agua, ahorro de energía, disminución de consumo, disminución de transporte. Poner Hogares Verdes en internet, os va a salir seguramente esta página web, porque es uno de los programas de más éxito que está teniendo en España y que lo que intenta es que la gente desde su casa empiece a cambiar los comportamientos para aplicar criterios de reducción, pues por lo menos de lo más básico, que es consumo de agua y consumo de energía, ¿no? Pues de alguna forma, otro de los temas que en España están funcionando muy bien es si tenemos que trabajar de lo cercano, ¿quién son los que tienen la mayor competencia en problemática ambiental en un país? ¿Quiénes creéis que son los que tienen mayor competencia para que los problemas ambientales se solucionen en los distintos niveles? ¿Los? Luego hablaremos de los niños, pero no estoy refiriendo a eso. Los maestros también veremos luego el maestro, pero tampoco me refiero a los maestros. El ámbito de la administración, por deciros más concreto. No. Los que tienen más capacidad son los municipios. ¿Por qué? Porque gestionan el territorio más cercano del ciudadano. La mayoría de las problemáticas, la problemática de la gestión del agua, la problemática de los residuos, la problemática del ruido, la problemática del tráfico, son los municipios los que tienen que gestionar toda esa problemática. Por eso, la prioridad, si tenemos que trabajar educación ambiental desde los ayuntamientos, desde los municipios, porque son los que se tienen que enfrentar a todos esos problemas. Nosotros, hace ya unos años, el Ayuntamiento de Madrid, no sé si alguno lo conocéis, lleva ya pues creo que ahora no sé si 10 años intentando conseguir las Olimpiadas. Entonces, dentro de los rankings que hay de ciudades europeas, Madrid se aparecía siempre como una de las ciudades más sucias. Entonces, claro, si se presentaba a las Olimpiadas, en el ranking no podía aparecer como las ciudades más sucias. Tenía que intentar mejorar ese indicador para, si quería optar a un evento de primer nivel como son las Olimpiadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Invertir mucha plata en tener, si antes recogían la basura y limpiaban las calles 2 veces a la semana, pues empezaron a limpiar todos los días. ¿Que no era suficiente? Limpiaban por la mañana y limpiaban por la tarde. Todo esto teniendo más personal y más instalaciones. Ahora, el Madrid tiene una especie de, no sé aquí cómo se llaman los militares estos de acción inmediata que llevan de todo, ¿no? Pues bueno, pues allí hay una especie de cuerpo de limpieza de acción inmediata, de tal, que tienen camiones, tienen todo tipo de instrumentos para, después de que hay un concierto, hay un evento así muy masivo, van los limpiadores estos de intervención directa y lo dejan limpio como una patena, trabajando intensamente, y en 3 horas lo dejan totalmente limpio. Bueno, pues todo esto, ¿por qué os lo cuento? Porque de alguna forma el Ayuntamiento de Madrid cada vez empezó a gastar más plata para solucionar un problema a nivel técnico. A nivel técnico, cuando hicieron la siguiente encuesta, Madrid había subido algún puesto, pero estaba siguiendo en la ciudad a la cola de Europa. Entonces, fue cuando nos contrataron a nosotros para decir, oye, tenemos que intentar implicar a las personas para que ellas de alguna forma ensucien menos. La cuestión no es poner un barrendero detrás de cada una de las personas. Claro, podemos tener, si tenemos mucha plata, podemos tener a uno que vaya detrás de cada uno a limpiar, pero esa no es la solución.
La solución no es de poner limpiadoras, motos come cacas y cantidad de cosas. Es decir, la solución está en educar y sensibilizar a la gente para que se impliquen y participen en la limpieza. Y eso es la educación ambiental. En lugar de gastarse 6 millones de euros en limpieza, si solamente dedican pues un 10%, 600.000 euros a educación ambiental, van a conseguir muchísimos más logros que invirtiendo en máquinas de limpieza. Entonces nosotros a partir de ahí le hicimos todo un diseño que luego volveré a hablar un poquito de él, que les cambió un poquito toda la mentalidad de la limpieza. Por eso, importantísimo, uno de los ámbitos de intervención más importantes, si queremos cambiar, es trabajar con los municipios, porque son los que tienen que gestionar los problemas. Y los municipios en muchas ocasiones tienen una mentalidad técnica, de solucionar los problemas desde una visión de gestión y técnica y no educativa y de implicación social. Si nosotros trabajamos para que los municipios tengan ese componente social, ese componente educativo, se darán cuenta que solucionan mejor los problemas. Y como ya veremos, será uno de los ámbitos en que nosotros vamos a trabajar. Y de alguna forma, ligado a esto que estoy contando, un poquito la idea de que la educación ambiental, yo siempre fíjate si soy forofo de la educación ambiental, pero la educación ambiental no sirve para nada. Fíjate qué contundente soy. La educación ambiental no tiene ningún valor, ni vamos a conseguir ningún éxito si no trabajamos conjuntamente con los gestores. Y os pongo un ejemplo muy claro. Si yo en un municipio quiero que se recoja los residuos de una forma separada, es decir, que por una parte el papel, materia orgánica, vidrio, plásticos, y pongo distintos contenedores y gasto todo en la plata en poner muchos contenedores, si no educo a la gente cómo usar estos contenedores, yo he visto aquí en algún centro comercial levantado y en papel había de todo. Eso no sirve de nada, porque el que viene a recoger el contenedor de papel no se lo puede llevar a una planta de reciclaje de papel, porque va todo mezclado. Por lo tanto, se ha hecho una gran inversión en poner millones de contenedores que la gente los usa mal y no sirven para nada. Nos vamos al lado opuesto. Yo invierto esa plata en educar a la gente para que recicle, pero no invierto en contenedores. La gente puede estar muy educada para reciclar, pero los residuos los tiene que comer porque no tiene dónde verterlos, dónde tirarlos, porque no he puesto los contenedores. La única posibilidad real que vamos a tener de ser eficaces es hacer las dos cosas a la vez. Vamos a decidir que ponemos contenedores y a la vez de que ponemos los contenedores vamos a hacer una campaña educativa para educar a la gente cómo se usan esos contenedores, porque si no, no va a tener ningún sentido. Por eso decimos que en la educación ambiental vamos a ser muy eficaces cuando vamos a poder unirla con la gestión y medidas de gestión concretas. Y trabajamos conjuntamente con aquellos que deciden cómo gestionar un problema y cómo intervenir en ese problema. Volveremos también un poquito sobre esta idea un poquito después. Bueno, estas son, veis, algunas pinceladas de algunas de las cosas que hemos hecho dentro de esa estrategia global de educación ambiental para poder intervenir socialmente.